Bueno, pues estamos ya, Paco Álvarez, dispuestos en esta sección a hablar de Napoleón. Sí, por fin. Los 100 famosos días de Napoleón. Los 100 famosos días de Napoleón. Estos 100 días son los que van desde que volvió de su exilio en Elba, desde que escapó de la islita de Elba, hasta la batalla de Waterloo en 1815 y luego el retorno del rey, ¿no? de Luis XVIII. Bueno, vamos a ver, un imperio napoleónico que le ha traído mucha gloria a Francia, aunque no es muy real. O los franceses adoran una figura porque no tienen otra. Es una figura muy complicada, claro, porque quiero decir, su imperio en sí a lo mejor duró 10 años, pero es que esta parte fue 100 días, fueron solo 100 días desde que desembarca. Y es muy gracioso pues que fue una marcha triunfal, que empezó todo muy bien, a pesar de que vamos a leer los titulares de la prensa, que son divertidísimos. Y esto, pero sabemos cómo acabó en Waterloo con una matanza terrible. O sea que, pero ¿cómo pudo un Napoleón desterrado retomar el mando y bueno, disputar tal batalla? Claro, es que fue muy curioso porque, quiero decir, había mucha gente que no estaba de acuerdo con cómo se había recuperado luego la monarquía, no habían tratado bien a los veteranos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pero mira, fíjate, el Monitor, un periódico, vamos a seguir lo que decía este periódico desde que escapa Napoleón del exilio. Y son titulares que no tienen desperdicio. El 9 de marzo dice: el monstruo se escapó de su destierro, dice el periódico. Es que le tildan de monstruo. Sí. El 10 de marzo dice: el ogro corso ha desembarcado en Cabo Juan. El 11 de marzo, el tigre se ha mostrado en el terreno, las tropas avanzan para detener por todos lados su progreso. Así concluirá su aventura miserable, llegando a ser un vagabundo entre las montañas. O sea, lo pone fatal, el periódico. Sigue el 12 de marzo, el monstruo actualmente avanzando por Grenoble. El 13 de marzo, el tirano está ahora en Lyon, hunde el terror en las calles por su aparición. Terrible, hasta aquí terrible todo, ¿no? Bueno, es que los periodistas del Monitor parece que la idea que tenían de Napoleón era... Hasta ese día. A partir de ahí, según Napoleón se acercaba al poder y a París, la cosa va cambiando. Va cambiando. Estábamos el 13 de marzo, el tirano estaba en Lyon, vale. El 18 de marzo, el usurpador, todavía es malo, se ha aventurado a acercarse, está a 60 horas de marcha de la capital. El 19 de marzo dice: Bonaparte avanza con marchas forzadas, pero es imposible que pueda alcanzar París. Ahora ya es Bonaparte. O sea, claro, de monstruo a Bonaparte. Oye, ¿cómo van aflojando? Pero ya, bueno, pues verás ahora. Los titulares del 20 de marzo, al día siguiente, dicen: Napoleón llegará a los muros de París mañana. Ya no, ni monstruo, ni tirano, ni nada. Y el 21 de marzo dice: el emperador Napoleón está en Fontainebleau. Bueno, pero qué pelotas, ¿eh? Muy pelotas, pero es que ya el remate es el 22 de marzo, que es cuando llega Napoleón a París. El periódico El Monitor, ese que empezó diciendo: el monstruo se ha escapado de su destierro, dice: la tarde de ayer, Su Majestad el Emperador hizo su entrada pública y llegó a las Tuileries. Nada puede exceder la alegría universal. ¡Viva el imperio! Bueno, o sea... Prensa independiente, lo que se dice independiente... Parece que no. Parece que no. Parece que ya había prensa, entonces hay a veces algún tipo de prensa que está vinculada con cierto tipo de subvenciones. Sí, bueno, tampoco ha cambiado mucho, ¿eh? De entonces a ahora. Mucho. Pero sí que es cierto que la historia, como también ocurre con la leyenda negra en nuestro país, la verdadera figura de Napoleón nada tiene que ver con las adoraciones claro que no, desde hace tiempo, no. Al final, y de los franceses. Eso es lo que decíamos de Calígula también, las figuras se convierten en personajes literarios más que históricos, y entonces pues hay gente que lo ve de una manera y de otra. Claro. Por cierto, Napoleón este año estrenan una peli, o sea, sobre él, que hay muchísimas muy buenas. Y hay muchísimos libros muy buenos, y bueno, y de vez en cuando pues se va recuperando y se va reinterpretando este personaje que para muchos fue un tirano que hizo morir muchísima gente en toda Europa. Absolutamente. Y para otros pues es la grandeur, ¿no? Claro, porque no tenemos otra grandeur más que Napoleón Bonaparte, pero que tuvo sin duda muchas más sombras que luces, la figura histórica de Napoleón Bonaparte. Gracias, querido. Gracias a vosotros. La semana que viene vamos a hablar, ya como en la historia española sí tenemos muchas cosas, vamos a hablar de las mujeres de Palencia, que en plena Edad Media derrotaron a un ejército inglés. O sea que nada de Aragón, vamos, Agustina se quedó... Eso mucho después. Las mujeres palentinas
protagonistas de nuestra próxima semana en Rosa Rosae. Pues gracias, Paco. En nombre de ellas, te veo muy prontito.